Entonces, hemos ido tocando un poco diferentes puntos. Hemos visto una investigación que tenía elementos de inteligencia artificial, donde vimos las dudas, ¿no?, que surgieron sobre, en esencial, de los tres modelos que había presentado el proyecto, que eran las redes neuronales, el tema de los algoritmos genéticos y, por otro lado, la lógica difusa, que es la que todavía nos falta un poco desarrollar. Hemos estado tocando de manera muy básica, muy general, estos modelos, estos primeros dos modelos, y también hemos estado viendo algunos otros elementos que hemos combinado con un poco de investigación sobre noticias. Hemos hablado sobre la ética de la inteligencia artificial, hemos hablado sobre lo que es el entorno en la invención aplicando la inteligencia artificial, cosa que en este momento realmente está muy en su apogeo, ¿no? Porque estamos viendo tantas cosas que están sucediendo en estos últimos meses que van relacionados realmente con el tema de lo que es la IA y su desarrollo. Bien, entonces todo esto tiene la idea, la meta de podernos conducir a poder desarrollar nosotros también de manera, podríamos decir, práctica, un elemento, digamos, contenido de inteligencia artificial aplicado a algún sistema embebido. También habíamos tocado un poco los conceptos de lo que es inteligencia artificial en sistemas embebidos y sistemas embebidos por su parte, para poder tener un poco más clara la conceptualización. Ahora hemos empezado un poco a introducirnos básicamente en lo que viene a ser el desarrollo de nuestro proyecto. Esto tiene una finalidad bastante, digamos, directa, con el tema de que nosotros ahora tenemos que trabajar sobre el proyecto. De aquí en adelante lo que vamos a hacer es intentar tomar ese contenido restante, la parte estadística, la parte de investigación, porque hay parte de metodología de investigación, para poderlo enfocar hacia nuestros diferentes proyectos, ¿no? Un trabajo también que quedó para ustedes fue el de poder hacer la, ¿cómo se dice?, la agrupación, ver los grupos entre ustedes para poder trabajar sobre los proyectos. Entonces, los grupos está abierto a que ustedes los formen como prefieran, de preferencia, para poderlos trabajar, ¿ya? Bien, también quería aprovechar para un poco hablar sobre el tema del proyecto. Vamos a intentar llegar hasta el punto de la implementación, por lo cual vamos a empezar de aquí en adelante también a hacer algunos ejercicios, un poco de ingeniería inversa, un poco de diseño, un poco de desarrollo, intentando justamente realizar lo que son los elementos básicos para ello. Todavía les debo parte de este proceso, que es con el Arduino, para tener el ejemplo implementado y poderlo ver funcionar. Bien, entonces hasta ahí es donde hemos podido trabajar, y ahora es una nueva etapa, consideramos, ya orientándonos directamente a nuestros proyectos. Por eso era la idea de hoy día poder tener un poco de idea de las direcciones que ustedes querían tomar, ya un poco más claras de su proyecto, porque hace varias semanas atrás ya hicimos un primer paso con el formulario, ¿no?, que rellenamos, donde pude ver más o menos las tendencias que habían dentro de ese proceso. Bien, continuando con esto, para hoy día he preparado dos elementos que me parecen importantes. Por un lado, el tema de lo que es la investigación, y por otro lado, el tema de lo que son la aplicación de algoritmos genéticos. Entonces, para ello estuve desarrollando, estuve buscando, y lo que me pareció más coherente, por el modo en que estamos llevando también el tema de nuestros encuentros, que son virtuales, trabajar con un ejemplo, pero desde una perspectiva un poco diferente, haciendo ingeniería inversa. Ustedes ya han debido llevar en algún momento, en alguna de las asignaturas, el concepto de ingeniería inversa, inclusive han debido tener un poco de experiencia referente a esto,
con varios de los trabajos que han podido realizar. Dentro de nuestro proceso académico, normalmente lo que hacemos es buscar también información en Internet, que es una cosa muy buena, no es que sea algo malo, sino algo muy bueno, para poder tomar pequeños componentes y estos componentes poderlos aplicar a nuestro proyecto. Y bueno, aquí buscando entre varios ejemplos que hay por internet, de ejemplos sencillos como hacer un algoritmo genético para sumar dos números enteros, hay algoritmos genéticos para hacer optimización de antenas, está el algoritmo que se propone para ello. Me pareció muy interesante este, que es un algoritmo muy general que habla de optimización. Sabemos, por lo que hemos estado viendo en estos anteriores encuentros, que la ingeniería genética, dentro de la aplicación de modelos de inteligencia artificial, su principal trabajo, su principal elemento de trabajo, su principal aplicación es la optimización, o sea, encontrar máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de poder estructurar para poner una condición de optimización. Por ello es también la lógica, por ejemplo, optimizar caminos, optimizar material, donde podemos, por ejemplo, mayor área, menor costo, mayor volumen, menor costo en el caso, por ejemplo, de hablar de tanques de agua. En el tema de los sistemas que están planteando, por ejemplo, tomo algunos de los ejemplos del tema de riego, podemos utilizar menos recurso agua para producir un poco más a través de ciertas condiciones. Podemos hablar de temas de seguridad donde yo puedo premiar al sistema. Entonces estamos hablando de un sistema que permanentemente está en entrenamiento a través de ciertas condiciones y que el sistema pueda también explorar alternativas. Podemos ver la parte de algoritmos genéticos como aplicación de tendencias, bueno, más específicamente la lógica difusa, pero por el momento no la tocamos como ejemplo. Entonces, aquí vamos viendo varios elementos. La idea de hoy día está basada en dos partes. Vamos a tocar un poco de investigación y vamos a ver este algoritmo, que por cierto funciona bastante bien. Les voy a compartir el enlace para que puedan descargarlo, pero ahora se los muestro. Yo utilizo, como ya les había mostrado, este entorno de desarrollo que se llama Sinhai. Tiene como ventaja que es bastante simple, bastante... Sí, Iván, la estamos grabando, no se preocupe. Es un entorno bastante amigable y bastante simple donde podemos ver de nada, donde podemos ver los elementos trabajando. Aquí voy a hacer correr el programa. Fíjense que simplemente hice corte y confección. Y aquí vamos a poder ver la ejecución del programa, ¿no? Está mostrándonos los genes, las generaciones y lo que son las puntuación o el score que da para poder realizar la optimización. Está basado en mejorar la cantidad, o sea, llegar al máximo de posibilidad del valor de puntaje. En este caso, el máximo es cuando todos los genes están en 1 y llega a una puntuación de 100. En las anteriores iteraciones que yo hice, estuve haciendo estadísticas. Primero me salieron 329, después 330, 333, 340 y ahora me van por 301 generaciones para poder llegar al punto de optimización. Es lo que en algún momento cuando tocábamos la teoría de los algoritmos genéticos, decíamos que era la parte un poco aleatoria de este proceso, que está basado, sí, en el mismo proceso biológico que hay de la ingeniería genética. Entonces, en la segunda parte de hoy día vamos a ver este algoritmo y vamos a intentar comprenderlo para que podamos ver lo complicado y simple que es a la vez el tema de los algoritmos genéticos, al menos como principio de funcionamiento. Hoy día, entonces, la primera etapa quiero que veamos algo que ya han estado presentando, pero un poco más profundo. El tema de la investigación. Me pueden sacar de la duda, voy a pausar en esta parte.
Ustedes ya han metodología de investigación, podemos entonces empezar a tomar un poco más de pautas concretas. Cuando hablamos de metodología de la investigación, estamos hablando de un proceso propiamente, valga la redundancia, investigativo. Normalmente lo vemos con el énfasis académico, pero va mucho más allá del simple tema académico. Nosotros, cuando desde el momento en que nacemos empezamos a investigar, una investigación que llamamos empírica, ¿no? Porque es en base a las experiencias propias que empezamos a descubrir el mundo. Y en función a ello es que podemos nosotros llegar a ir conociendo nuestro entorno y plantearnos nuevas preguntas. Y de ahí ya empiezan los métodos científicos, donde empezamos, por ejemplo, a reproducir los resultados. Algo que nos ocurre, volvemos a hacerlo para ver si realmente ocurre lo mismo. Lo mismo es en el tema científico, cómo se va trabajando. Y lo mismo es en el tema laboral. Lo único que el enfoque que tiene cada una de ellas es un poco diferente. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos visto cuando hablábamos de si innovar es lo mismo que investigar. Y ahí tocábamos el hecho de que uno se encarga más de producir conocimiento y el otro más de generar ganancias. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos con el tema laboral y queremos hacer una investigación? Para ello nosotros tenemos que tomar un nuevo enfoque y una nueva dirección, donde aplicamos el conocimiento y generamos conocimiento para generar ingresos. Pero normalmente ese tema de los ingresos o ganancias están en función a un costo, tienen que verse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la parte de los ingresos a nivel académico, podríamos decir, nosotros los vemos como el conocimiento. Se transforma en un tema de ingreso. ¿Por qué? Porque el conocimiento vale. Pero también podemos hablar dentro del tema de conocimiento, por ejemplo, de las patentes. También podemos hablar del tema de la generación de investigación como puntuación, como conocimiento, como podríamos decir marketing, donde nosotros el conocimiento, las investigaciones que generamos nos permiten mejorar nuestra postura o nuestro grado de visibilidad hacia el mundo. Entonces, cuando hacemos investigación también va a ocurrir esto. Por ejemplo, dentro del tema académico, cuando ustedes les toque, por ejemplo, entrar a una universidad, les ponen ciertas condiciones donde hay que empezar a escribir, hay que producir artículos, participar en investigaciones, generar nueva currícula. En todo eso nos mejora la visibilidad, nos toma, digamos, con mayor peso como docente o como trabajador. Y en las empresas ocurre lo mismo. Si una empresa, por ejemplo, quiere contratar a una persona, nosotros vamos a ver que normalmente dice experiencia mínima de tanto tiempo. Y una forma muy interesante de demostrar la experiencia es justamente con el tema de tener artículos o tener una investigación. Yo les comento algo personal en este tema. Eh, yo entré a trabajar como docente, ni bien obtuve el título, gracias a una investigación que hice cuando estaba en la universidad. Entonces eso me generó un puesto a nivel académico. Pero no solamente los ingresos se basan en este tipo de aspectos, sino nosotros podemos hablar de ingresos a nivel general por la investigación en diferentes campos. Por ejemplo, económicamente, podemos vender nuestro producto, nuestra investigación, podemos generar patentes. Por otro lado, podemos tener un ingreso social. Por otro lado, podemos tener ingresos como los que hemos hablado, particulares en lo que es el conocimiento. Podemos tener ganancia práctica. Entonces, son muchos los elementos que nos pueden generar un ingreso. En el tema profesional
ustedes van a tener que, cuando están en el ámbito laboral, hablar de hacer hincapié en el económico. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa a las empresas. Una empresa que invierte en una investigación es porque quiere obtener una ganancia. A nivel académico es el conocimiento, pero hay otros elementos, el conocimiento y la parte práctica, que es el aspecto social. Por ejemplo, las ONGs que están trabajando mucho y ya hay una unión, ¿no?, entre diferentes entidades para poder ayudar, coadyuvar en todo este proceso. Es lo que habíamos hablado de las famosas ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el ámbito que nosotros llamamos social tiene mayor peso. Una página que podemos ver con este tipo de enfoque y también que toma en cuenta el área tecnológica se llama Goteo. A ver, aquí está, goteo.org. Ahorita, según he podido ver, la mayoría de los proyectos ya son tanto sociales, investigaciones de escritos, fotografías, temas de cultura, pero también apoyan investigaciones o trabajos que son del ámbito tecnológico. Por ejemplo, hace algún tiempo leía sobre un proyecto que estaban queriendo ver, evaluando el financiamiento para hacer un análisis de acceso a agua. Hay otras organizaciones que también buscan eso. Nosotros que estamos dentro del área de tecnología y ahora hablando del tema de la inteligencia artificial, estamos ahorita en un punto muy interesante en todo este proceso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial como un método de investigación ayuda a mejorar la vida. Hablamos de los sistemas embebidos que pueden tener aplicación de inteligencia artificial para mejorarlos, estos sistemas embebidos. Nuevamente, perdón que saque el ejemplo del sistema de riego que habían ustedes comentado. Entonces podemos mejorar la igualdad o la calidad de agua, por ejemplo aquí, con procesos de inteligencia artificial para, por ejemplo, la desalinización del agua. Podemos ver para la mejora del consumo de agua. Les pongo un ejemplo bien específico en esto. Si nosotros diseñamos un medidor con IA que aprenda a reconocer el consumo normal de una familia, puede detectar cuando esa familia consume un poco más. Y no hablo de estadísticas, sino que aprende a encontrar cuándo es que realmente consume más. Por ejemplo, él va a entender de que es un consumo normal cuando viene una visita y se queda 2 o 3 días. Si fuera estadístico, tendríamos una alerta, pero si es una inteligencia artificial, va a aprender a discernir que hay una visita y puede ser que haya un pequeño consumo más, pero va a poder aprender también a decir cuándo lanzar una alerta. Entonces podríamos tener un medidor que si bien no ayude al ver el consumo de agua para entregarlo, por ejemplo, a Zaguapac, podría ayudarnos a, como familia o como individuos de la casa, poder controlar y mejorar el consumo de agua para no gastar agua innecesariamente. Una aplicación de inteligencia artificial que podríamos construir. Ahora, podemos también, por ejemplo, aplicar inteligencia artificial en la energía que podemos utilizar. Por ejemplo, una inteligencia artificial dentro de un sistema embebido. ¿Para qué? Para controlar el consumo de iluminación. Cuando no hay una persona que no esté encendido. Pero ojo, que esto tiene en los sistemas actuales, un sistema embebido normal, podemos poner un sensor. Es fácil agarrar, comprar una fotocélula y decir, bueno, yo voy a poner esta fotocélula y con eso ya se va a encender solamente en la noche. Sí, es verdad, logramos ahorrar. Vamos a poner un sensor de movimiento con una fotocélula, de modo que el sensor de movimiento encienda el foco solamente cuando no hay iluminación suficiente. Perfecto, hemos mejorado, hemos optimizado. Pero ¿qué tal un sistema embebido que me ayude a controlar también el caso de los horarios para mejorar la seguridad? Porque hasta que un sensor detecta la proximidad de una persona, puede ser que esa persona se caiga, se accidente y podríamos mejorar la seguridad y mejorar también el consumo.
Veamos el tema de las ganancias. Habíamos hablado de las ganancias en diferentes aspectos, los ingresos. Fíjense cómo aquí sale el aspecto social en ambos ejemplos. En el tema de agua, mejoramos el consumo de agua. ¿Para qué? Para garantizar mejor disponibilidad de agua para todas las personas que están conectadas a la red. Socialmente, si nosotros mejoramos la calidad de vida de las personas, estamos haciendo un punto también en aspecto social, no solamente en el manejo de la energía. Por lo tanto, podemos ver los ingresos o las ganancias desde diferentes aspectos que podemos dar y justificar por qué ese proyecto puede ser viable. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta o tal vez algún comentario. Bien, entonces, estamos desde este punto de justificar el proyecto a nivel económico. ¿Por qué vale la pena hacer mi proyecto desde el punto de los ingresos? También tenemos una justificación práctica donde tenemos que ver el tema del conocimiento. No es viable muchas veces embarcarse en un proyecto que pueda ser tan complejo que nosotros nos quedemos a mitad de camino. Entonces, si nosotros emprendemos un proyecto de este tipo, estamos prácticamente, digamos, orientándonos a un fracaso. Entonces, no va a haber un aprovechamiento, no va a haber un apoyo para la realización de ese proyecto. Por lo tanto, inclusive a nivel académico, nosotros tenemos que justificar qué es lo que nosotros podemos tener como ganancia. Veamos un ejemplo extremo. Pensemos en el gran acelerador de partículas, el LHC, en Ginebra, donde están gastando miles de millones de dólares para poder mantener este experimento funcionando. Y ya están planificando el siguiente acelerador de partículas que va a ser lineal, no va a ser circular. Perfecto. Pero ¿vale la pena gastar tanto? Hay muchos puntos de vista. Dicen, no, podríamos utilizarlo en tal cosa, pero no. Los científicos ven desde el aspecto de ganar el conocimiento. Y fíjense que a nivel práctico, que es el otro tipo de ingreso, ha empezado a generar muchos elementos de ingreso. Por ejemplo, se han mejorado las tecnologías de fibra óptica para mejorar la transmisión de datos, porque es tanta información, tanta masa de información que se genera en cada impacto, en cada choque de subpartículas, que se necesitó mucho trabajo en mejorar. Hemos mejorado el tema de los imanes, de los electroimanes, el tema de los superconductores. Hemos mejorado conocimiento de química, estamos viendo nuevas partículas, subpartículas, y eso también nos está llevando a en la práctica tener nuevo conocimiento y nuevas posibilidades de ingresos, por ejemplo, al aplicar estos elementos como la luz líquida para poder utilizarla, por ejemplo, en la computación cuántica. Tenemos que ver siempre desde todos los aspectos posibles cuando nosotros estamos proponiendo un proyecto de investigación. Por ello es que cuando nosotros queremos hacer un documento de investigación, normalmente tenemos una base. Aquí yo tengo el documento que nos han pasado con los puntos mínimos para el proyecto final de semestre, que es el que nosotros tenemos que hacer. Ahora, tiene un capítulo 1, que es una introducción, donde tenemos la introducción propiamente dicha, donde hablamos acerca de tecnología aplicada, los antecedentes, planteamiento del problema, los objetivos, tanto general como específicos. Luego tenemos un marco teórico, también llamado sustento teórico. Luego tenemos la ingeniería del proyecto, que es el modelo propiamente que nosotros vamos a generar. Luego tenemos las conclusiones y recomendaciones y luego las referencias bibliográficas seguidas por último por los anexos. Básicamente, todo documento, todo proyecto de investigación, ya sea en el ámbito laboral como en el académico, tiene varios de estos puntos. Y vamos a intentar ir desarrollándolos un poco para poder ir viendo el contenido y nosotros ya ir trabajando sobre nuestros proyectos conforme vamos seleccionando el tema propio de a realizar.
Entonces, lo primero que tiene un documento siempre es una carátula donde va a expresar los datos esenciales. Y uno de los elementos fuertes y claves de una carátula es el título de la investigación. Entonces, ¿qué va a tener una carátula? Vamos a basarnos un poco en lo que son las normas APA, que son las que más vamos a utilizar nosotros. ¿Por qué? Porque es la normativa que más se utiliza en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, aquí nos plantea en un formato general donde justamente fíjense el título. El título es un elemento importante. Vamos a ver más adelante que el título debe cuadrar con todo el proceso de investigación. El título debe relacionarse con el objetivo general, objetivos específicos, luego con las conclusiones y también con las recomendaciones. Luego tenemos el nombre del investigador, que es importante. Toda investigación, todo proyecto, siempre, ya sea laboral, ya sea académico, siempre debe tener el autor de la investigación. ¿Ya? Luego tenemos en tema académico una facultad, que como ustedes ya me han presentado un par de trabajos que contienen esta información. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que tener es la carátula. Luego de la carátula, nosotros necesitamos tener un índice. Un índice. Este índice va a desglosarnos de manera sencilla y de un vistazo lo que contiene el documento. El índice no solamente es una facilidad de búsqueda, el índice no solamente es un elemento que se toma importante. ¿Por qué? Porque nos muestra dónde podemos buscar tal contenido en tal página, sino que también nos muestra como un resumen de todo lo que contiene nuestro documento. Por eso es importante mantener un índice. Después de este índice, que va a ser índice de contenido, índice de tablas, índice de imágenes, tenemos que tener todos los tipos de índice. ¿Por qué? Porque necesitamos destacar los elementos importantes que se ven dentro de nuestro documento. Después de esta carátula, después de este índice, ya dependiendo si es un proyecto, por ejemplo, académico, va a haber una dedicatoria, va a haber un abstract, va a haber ciertos elementos que son propios de una investigación académica. Pero si no, se va directo a un resumen. El resumen es una expresión ya de el contenido que nosotros vamos a tener, donde incorpora ciertos datos importantes para poder hacer lo que es la comprensión en términos sencillos, no necesariamente términos técnicos, sino términos comprensibles para cualquier persona de toda nuestra investigación. Y a través de este resumen de la investigación es donde nosotros compramos a los lectores de nuestro proyecto de investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación académica, podemos comprar a través de este resumen a los tutores, al jurado, o también comprar a personas que están interesadas, por ejemplo, en financiar el proyecto, o personas ajenas, pero que se pueden llegar a interesar en el proyecto y cooperar de cierta manera a nivel académico. En el plan laboral, el resumen nos permite llegar directamente a nuestros jefes, porque no siempre, no olviden esta parte, no siempre el jefe de un proyecto va a ser una persona del área. Normalmente, ¿qué pasa cuando hacemos un proyecto de ingeniería? Tenemos un supervisor que es de otra área como administración de empresas o la parte gerencial, que son los que toman la decisión. Entonces, en esta parte nosotros con palabras claras, términos claros, tenemos que llegar a ellos y convencerlos de ese proyecto que estamos queriendo realizar. Bien, entonces el resumen como característica es que tiene palabras claras, lenguaje, no necesariamente técnico, pero expresa o habla sobre
el contenido del proyecto, haciendo hincapié en lo que es el problema y la solución. Entonces, en resumen, nosotros agarramos y empezamos a trabajar con un lenguaje poco técnico, donde empezamos a describir el problema que nos lleva a buscar esa solución que planteamos. ¿Y cuál solución es? En el ejemplo que hacíamos del riego, implementación de un sistema embebido para mejorar el riego, optimizar el riego. Y en el caso del medidor de agua, para el tema del medidor de agua. Normalmente el resumen va con todos los demás elementos que van por fuera, por lo tanto va a ir como un título, ¿sí? Para incorporarlo dentro del índice. Normalmente, dependiendo de la norma APA, del estándar que estemos utilizando, podemos utilizar la letra Arial o también la Times New Roman. Y lo que son los títulos, normalmente utilizamos un tamaño de 16 o de 18, es lo que comúnmente se utiliza. El color siempre negro, porque el negro expresa sobriedad, es, digamos, un elemento que es por convenio más que por el efecto, pero siempre se intenta mantener el color negro para títulos, subtítulos y el mismo contenido. Ahora, normalmente la justificación es izquierda, ¿sí? Y el tema del párrafo, vamos a manejar, en el caso de los títulos y subtítulos, siempre un doble interlineado, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que quede separado y quede destacado el tema de los títulos y subtítulos. Ahora, cuando nosotros empecemos a trabajar el índice, vamos a también intentar hacer, vamos a hacer el nombre, perdón, omito los tildes para nombres de archivos. Entonces, ¿qué vamos a tener en referencias? Vamos a tener el tema de la tabla de contenido. Nosotros elegimos un modelo. Vamos a empezar a trabajar. Perdón, aquí también olvidé algo. Título, modificar. Siempre trabajemos con negrilla. Listo, ahora sí. Entonces el título lo vamos a manejar de esa manera y después nos vamos a tabla de contenido y vamos a ver este. Perfecto, después vamos a ir actualizando. Entonces tenemos en primera instancia el resumen. Luego de ese resumen que nos habla del tema sin tocar mucho el tema técnico, pero mostrándonos datos, expresa el contenido del proyecto desde la problemática hasta su solución, vamos a pasar recién a lo que es el capítulo 1. En el capítulo 1, nosotros vamos a hablar sobre la problemática. Y es el mismo contenido que, fíjense, nos pone acá, ¿no? Antecedentes, planteamiento del problema, los objetivos. A todo eso nosotros lo agrupamos dentro de un elemento llamado problemática. De igual manera, este lo vamos a dejar como título 1. Y acá vamos a empezar ya a trabajar en primera instancia lo que es la introducción. La introducción es el elemento que nos va a vender nuestro proyecto, introduciendo al lector en el ámbito en el cual el investigador encontró el problema. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del sistema de riego y al ejemplo del medidor, donde el investigador encontró el problema de riego. No lo va a encontrar propiamente, con el ejemplo y la forma de decirlo, en la ciudad, porque en la ciudad muy poco vamos a manejar sistemas de riego, a menos que sean personas que quieran tener su cultivo, tengan las condiciones y bueno, ciertos elementos adicionales. Pero si es así,
debo destacarlo de que fue de esa manera que lo encontré. Podría ser con la necesidad de poder implementar un sistema de riego, dado que se está intentando realizar el cultivo de los alimentos a nivel eh, de domicilio, se toma en cuenta debido a las necesidades de tiempo, factores de tiempo. Podemos entonces meter al lector en ese entorno en el cual nosotros nos encontramos. Esta introducción también se la puede escribir como si fuera una historia o parte de una historia. eh, Contar, nos encontramos en la ciudad, en un domicilio, y se ve cómo los niños desperdician agua. eh, a través de esta observación surgió la duda de cómo se podría mejorar esta situación, cómo avisar a los padres, concientizarlos de los costos que van a tener que incurrir por ese desperdicio, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ponerlo en ese elemento, en ese entorno de donde nosotros hemos encontrado como investigadores ese problema. Este ya viene a ser un título 1 que de igual manera nosotros debemos mantener el color negro por sobriedad, el tipo de letra Arial o también la Times New Roman. Vamos a mantener actualización automática y dentro del párrafo también vamos a tener un interlineado de 1.5, de dos líneas. ¿Ya? Los subtítulos, hay veces que se los pone con negrilla y otras veces que no se los ponen con negrilla. Nosotros, por el momento, al menos para lo que vamos a ir presentando, vamos a manejarlo con negrilla. ¿Ya? Perfecto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. El tema de las personas, en tercera persona. No lo pongamos como algo propio, sino describamos algo como de una tercera persona o impersonal. ¿Ya? El tiempo. Bien, la redacción normalmente, la parte introductoria, se la, se la describe como, en el tema de la introducción, como algo pasado. ¿Por qué? Porque nos engloba en lo que observó el, el investigador. Pero ya al momento de redactarlo, siempre lo trabajamos como tiempo presente. Se puede observar, se tiene, se distingue bajo estos criterios. Está bien, Inge, gracias. Ya, gracias a usted más bien por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, observación. Perfecto. Sigamos entonces. Como les decía, la introducción entonces nos permite contar ese, esa historia, ese entorno, poner al lector en el medio donde se encontró el problema. Y se habla justamente de qué, de la problemática, lo que se vio, las interrogantes que surgieron, y no se llega a plantear seriamente la propuesta o la solución, sino se plantea una solución general que va muy enlazada con lo que es el título de la investigación. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de mejorar el consumo de agua, el título no tiene por qué indicar que vamos a hacer un sistema embebido para la optimización del uso del recurso agua, sino que vamos a indicar en el título de que se va a proponer algo para mejorar el consumo del agua en los domicilios, por ejemplo. Pero no es necesario poner exactamente con qué. El título, entonces, es una propuesta general del panorama. El título nos puede plantear soluciones que no necesariamente son dentro de nuestro ámbito. Me explico. Si nosotros queremos mejorar por ejemplo, el trabajo en un almacén, el tema de lo que es el inventario, el título no tiene la necesidad, puede, pero no tiene la necesidad de decir que se va a realizar un sistema informático para la gestión de inventarios, sino puede tener el título, el tema de la investigación,
el contenido de mejoras o alternativas, metodología para mejorar el control de inventario en una empresa, no necesariamente las herramientas que vamos a utilizar. Por eso decimos que la introducción y el título van relacionados, porque hablan de manera un poco más general. La introducción, también como lenguaje, utiliza ya un lenguaje un poquito más técnico, porque va a hablar de las experiencias del investigador, pero siguen siendo palabras que puedan describirse, es decir, por ejemplo, una red de computadoras, perfecto, paréntesis, equipos interconectados, hacemos una definición para que el lector pueda comprender. En el resumen, no hay tantas esas palabras técnicas. En la introducción sí, pero tenemos que describirlas para que el lector pueda comprenderlo, porque sigue siendo un elemento que lo va a poder leer cualquier persona, no necesariamente una persona del área en la cual nosotros estamos trabajando. Después de esta introducción, ya nosotros empezamos a hacer una descripción del problema, ¿ya? Aquí nos presenta los antecedentes, ¿no? Lo que hay. Pero antes de eso, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el estado actual. ¿Qué viene a ser el estado actual o la situación actual? Voy a poner entre paréntesis el título que más les agrade. Es cómo se encuentra en este momento lo que nosotros hemos descrito en la introducción. Me explico con el ejemplo. Por ejemplo, si hablamos del medidor de agua, podemos describir actualmente se cuenta con medidores analógicos por parte de la empresa, hablo de acá de Santa Cruz, Saguapac, los cuales hacen el control por metros cúbicos y empiezo a describir cómo se encuentra la situación actual, cómo es que nosotros vemos el escenario actual de lo que nosotros queremos investigar y dónde nosotros queremos trabajar. Esa descripción va aquí, en la situación actual, y la empezamos a contar. Después de esa situación actual o estado actual, siempre me gustó más situación actual, lo vamos a poner así. Podemos describir una situación deseada. ¿Qué nos plantea la situación deseada? La situación deseada ya nos va a introducir en lo que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, si yo soy una persona del área de marketing, yo podría hacer una situación deseada en la cual realizo campañas de concientización a las personas para cuidar el recurso de agua. Entonces puedo elaborar campañas a través del elemento visual. Podría hacer campañas desde el aspecto de audio, algo que hace muy frecuentemente es Aguapac, acá. Insisto, hablo del ejemplo al cual puedo acceder. Entonces sacan imágenes, hacen propagandas, CRE, que es la empresa de electrificación, también hace campañas de este tipo, donde saca imágenes, carteles, pasa a los usuarios, creo que por aquí tengo una justamente, no, ya, ya encontré un nuevo dueño, bien, donde empieza a intentar poner en conciencia a los usuarios de que lo que se gasta de dejar un foco encendido, de tener, por ejemplo, una tele encendida sin estar usándola, va generando un consumo. Inclusive si dejamos, por ejemplo, el cargador del celular conectado sin conectar el teléfono, estamos desperdiciando energía. Poca, pero al final se va sumando. Entonces, desde el aspecto de una persona de marketing, podría plantear esa solución. Pensemos en una persona que es del área, por ejemplo, eh, a ver, ¿de qué otra área? La área administrativa. Podríamos, por ejemplo, plantear ciertos premios para las personas que mejoran su consumo.
Por ejemplo, acá CRE, que es la empresa de electrificación, lo que hace es cobrar de diferentes maneras, son las diferentes categorías. Cuanto menos consumen, menos pagan. Cuanto más consumen, el costo del kilovatio es un poco mayor. Entonces, lo que se hace es incentivar para que haya un menor consumo de energía eléctrica, premiando un tema administrativo. Nosotros, que estamos en el área de ingeniería, podemos plantear la solución en el tema energético, por ejemplo, de un medidor que nos alerte cuando sobrepasamos el consumo que normalmente tenemos. Podríamos hacer un medidor de agua que nos indique cuándo hay una posibilidad de fuga o que inclusive cierre automáticamente o habilite una electroválvula, por ejemplo, para cerrarla y evitar de que se siga desperdiciando agua cuando él detecta que hay una posibilidad de fuga. Si estamos hablando del sistema de riego, podemos plantear una solución que incorpore un elemento de automatización para poder controlar el riego de manera automática. Entonces, dependiendo del área, ya empezamos a plantear una solución y empezamos a plantearla aquí. Pero ¿cómo hacemos esa descripción? Nos imaginamos que viajamos en el tiempo, vamos al futuro y vemos nuestro sistema implementado y empezamos a describir cómo se vería, pero en presente. Se cuenta con un sistema que realiza el control del consumo de agua, detectando posibles fugas a través del cambio de consumo, tomando en cuenta variantes de tiempo, horario, cantidad de personas, etcétera, para poder dar las alertas. Entonces, empezamos a contar esa situación deseada, cómo se vería en el futuro, como si estuviéramos nosotros en el futuro. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, comentario. Entonces, como les decía, los antecedentes van enfocados a nosotros intentar ver lo que ya existe. Por ejemplo, aquí está, medidor de agua con Wi-Fi. Entonces ya tenemos medidores que nos permiten conectarnos y ver nuestro consumo en tiempo real, permitiéndonos, por ejemplo, calcular los costos que hay referente a ese consumo. Y eso sirve para concientizar a las personas, sirve para limitarnos en el consumo, podemos mejorar el consumo viendo el tema de los costos. Entonces ya hay una herramienta y eso podemos describirlo en el estado del arte. También podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el tema de riego, sistema de riego por goteo. Esto es un sistema que poco a poco va dejando gotitas de agua para mantener la tierra húmeda y de esa manera poder mejorar la producción, etcétera, etcétera. Esta es una solución, no tiene que ver con nuestra carrera porque no hay un tema de automatización, en cierta medida, cierto, pero podemos buscar la automatización. Entonces tenemos sistemas de riego por goteo automatizados. Entonces podemos ver esas alternativas que ya existen y ver cómo nosotros podemos mejorarlas o darles un plus, un toque adicional a lo que ya existe. Uno de los factores puede ser el tema del costo, otro de los factores puede ser el tema de acceso. Por ejemplo, en Bolivia. A ver, fíjense, esta es una investigación de la UMSA. A alguien se le ocurrió. Ustedes también lo están viendo así, sin haber tocado estos documentos, igual se les ha ocurrido. Entonces ahí tienen también un posible proyecto de tesis. Aquí tenemos otros modelos del control automático. Mundo riego, sistemas de riego. Entonces ahí podemos empezar a ver alternativas. Todas estas descripciones, hacer las referencias y todo ello va en la parte de antecedentes o estado del arte. Ahí es donde contamos todo lo que existe hasta este momento. Posteriormente a esto, nosotros, si seguimos viendo el tema del documento, tenemos lo que es el planteamiento del problema.
que ya lo hemos contado en cierta manera en la situación actual y en la situación deseada. Es decir, habla del efecto de la propuesta en función al problema, la situación deseada. Aquí nosotros podemos hacer un punto de propuesta, donde contamos cuál es la idea del proyecto. No entramos a una descripción técnica, pero sí entramos a una descripción donde indicamos cómo pensamos solucionar ese problema. Por ejemplo, se propone la implementación de un sistema embebido para el control del riego a través de goteo. Esto permite que las personas no estén todo el tiempo encima del sistema, sino que el mismo sistema se controlará de manera automática, tomando en cuenta horarios, el clima, humedad de la tierra, o humedad relativa, etcétera, etcétera, temperatura. Entonces podemos describir cuál es la propuesta que nosotros tenemos. Posterior a eso, y antes de los objetivos, nosotros tenemos un punto muy interesante, que es un diagrama. Acostumbrémonos, eh, sobre todo por el área en que estamos en ingeniería, a que es mucho más sencillo poder ver y comprender problemas a través de imágenes, de lo que es los diagramas. Y en este punto vamos a hacer un bien. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es el diagrama de árbol del problema. Escuché una alerta, pero no sé si alguien tal vez levantó la mano, no me sale ya. Bueno, me imagino que han visto este diagrama en metodología de investigación. Diga, Sí, que le quería decir, sí, sí lo vimos en perfecto, la... Iván. Gracias. Entonces rápidamente lo tocamos y solamente vamos a recordar sus elementos principales. Se basa en tener lo que es una similitud con un árbol y dice, ¿no? Todo lo que vemos, que es la copa del árbol, se relaciona con los efectos que nosotros logramos observar de un problema. La sintomatología, por ejemplo, cuando nos resfriamos, empezamos con dolor de cabeza, decaimiento, el flujo nasal, estornudos puede ser, y nosotros vamos viendo síntomas, pero no es el problema central. Luego empezamos a indagar y empezamos a ver las causas. Posiblemente en la época de la pandemia todo era, tengo COVID, ¿no? Era lo primero que decíamos como causa. Pero podría ser un resfriado común. Ya aprendimos a discernir entre lo que era el COVID, un resfriado común, una gripe, y empieza a encontrarse posibles propuestas de causas. Ahora, inclusive, por ejemplo, acá tenemos que el dengue parece un resfrío al inicio y después recién empieza el periodo de fiebre y ahora ya se aumenta el tema del estómago. Entonces vamos viendo todos esos síntomas y empezamos a buscar las posibles causas. Y esas causas nos llevan a un problema central. Aquí, en este diagrama, es interesante ver el análisis que hay, pero nos falta un elemento importante que nosotros podemos encontrar varias causas, pero no logramos tan fácilmente discernir cuál es el problema principal. Para eso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha hecho una propuesta. El autor de esta propuesta es el ingeniero Raúl Eita Ayala, es un boliviano que estuvo haciendo allá un par de maestrías. Una de ellas fue justamente en el área de inteligencia artificial, ya él falleció en el 2015. Él trabajó, como dato interesante, sé que estuvo trabajando en la currícula de la carrera en la universidad, en la Unifrance. Eh, bueno, eso como un poco de introducción y dato histórico. Este método para poder encauzar
el tema de la investigación, está basado en la teoría de grafos. Me imagino que todos ya hemos visto lo que son los grafos. Entonces, la teoría de grafos nos habla, perdón, un momento, discúlpenme. Teoría de grafos. Entonces les decía, ya me imagino que ustedes están un poco empapados de este tema, del tema de la teoría de grafos, donde tenemos una serie de elementos, los nodos, las aristas que se van relacionando y podemos encontrar las relaciones para poder conectar dos nodos que pueden relacionarse como elementos. Eh, los grafos podemos verlos con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer de cuenta que son ciudades y poder optimizar el tema de las distancias. Podemos tomar en relación como si fueran neuronas para poder hacer una red neuronal. También lo podemos asimilar como grafos multidimensionales. Nosotros podemos tomar en cuenta como distancias, podemos hacer optimización también. Ahí está el ejemplo de las ciudades en función a las distancias. Y el tema de investigación no es ajeno a este proceso de la teoría de grafos. Nosotros tomamos en cuenta los problemas, los analizamos, vemos esa sintomatología. Por ejemplo, podemos ver el tema del mal uso del recurso agua. Podemos ver también falta de conciencia o, eh, sí, de conciencia sobre el recurso agua. Perfecto, estos dos vemos que se van relacionando. Tenemos acá un problema de difícil acceso a las lecturas de consumo. Podemos tener también eh, facturas poco legibles o comunicados poco legibles. ¿Qué más se les ocurre del tema del agua en específico? ¿Qué experiencia más han tenido respecto a consumo de agua? ¿Qué más se les puede ocurrir o qué más les llama la atención de este ejemplo? ¿Nadie? ¿Algún otro punto de vista? La mala medición, tal vez dije, Ya, una mala medición, sí. medición del consumo. Genial, gracias Iván. ¿Algún otro síntoma? No sé si ustedes alguna vez se han puesto a sacar, tal vez por estadísticas, para buscar cuánto les cobran por metro cúbico de agua. Ahí creo que también entra la categoría, ¿no, Inge? Cuando, cuando es domicilio, después es industrial o algo así, cuando se tiene negocio se cobra más, ¿verdad? Sí, correcto. No se conoce el costo real, no se
tiene conocimiento de las categorías. Perfecto. ¿Algo más? No se sabe cuándo hay una fuga, ¿no? Si no tenemos acceso a la medición real del consumo, tampoco se sabe cuándo hay una fuga. No se puede detectar fácilmente una fuga de agua. ¿Qué más? ¿Se les ocurre alguna cosa más? Bien, si se les ocurre, podemos ir aumentando. Pero fíjense cómo fácilmente se va llenando la sintomatología, lo que nosotros podemos ver. Ahorita en pocos minutos hemos conseguido listar 8, a ver, 2, 4, 6, 7, 8 posibles síntomas del tema del agua que nosotros podemos ir relacionando. ¿Por qué? Porque la sintomatología es más fácil, es directamente la observación. La observación empírica nos permite ver todo eso. Ahora nosotros tenemos que empezar a agruparlas y ver por la relación que puede existir entre ellas. Este proceso es muy similar a lo que hacemos en el árbol del problema, relacionarlas para empezar a encontrar posibles causas que generen estos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que una mala medición del consumo, lo voy a poner con este otro elemento, de esta manera. Ahora sí, una mala medición del consumo me genera varios elementos de los citados. Por ejemplo, una mala medición del consumo nos lleva a un mal uso del recurso. También una mala medición del consumo puede estar relacionado con el no conocimiento de las categorías. Aquí podemos poner mal uso del recurso, desconocimiento del costo real. Ahí podemos poner también falta o información difusa o difícil de las facturas. Si tengo, a ver, así, ahora sí. Una mala medición del consumo por parte del usuario puede estar dada por, puede generar un mal uso del recurso, un desconocimiento del costo real del consumo de agua, una información difícil de comprender de las facturas, ¿no? ¿Por qué? Porque la mala medición del consumo puede llevarme a eso. Ahora aquí tenemos que destacar, ¿no? Puede ser la mala medición por parte de el medidor o puede ser la mala medición como comprensión. Podríamos, por ejemplo, esto relacionarlo, la mala medición del consumo, lo vamos a poner en una categoría inferior y podemos poner aquí que esta mala medición esté generada más bien por el difícil acceso a las facturas. ¿Por qué? Porque si tengo un difícil acceso a las facturas, perdón, a las lecturas de consumo,
voy a tener una mala medición y por lo tanto voy a usar mal el recurso y además no voy a conocer el costo real y además va a ser difícil de comprender la información. ¿Por qué? Porque no tengo esa facilidad para poder hacer la lectura. No sé si vamos captándole cómo vamos ordenando las cosas. Estamos generando aquí problemas que agrupen. ¿Tienen alguna observación, alguna pregunta? Se entiende. Gracias, Iván. Sigamos entonces. De esta manera vamos a seguir agrupándolas. Voy a dejar esto para llevarlo más abajo. Y algo que aprendí a hacer para poder hacer esto es realizar la agrupación con esa sintomatología. Por ejemplo, el mal uso del recurso del agua con no se conoce el costo real del servicio. Si yo conozco el costo, voy a empezar a utilizar mejor el recurso. Por ejemplo, el uso de las categorías también puede estar relacionado con el no conocer el costo real del servicio. Esto podría ser uno solo inclusive. Podemos agruparlo como, voy a ponerlo así, y le voy a dar como que un elemento principal, donde nosotros no se conoce el costo real ni las categorías existentes. Listo. Perfecto. Este nos engloba muy bien estos dos elementos. Perfecto. Estamos haciendo como cuando estamos haciendo una investigación para un software y empezamos a hacer el análisis de requisitos, empezamos a pulirlos, ¿no es cierto? Empezamos a agrupar, empezamos a ver cuáles son, cómo van, cómo se relacionan. Justamente ese mismo proceso. Ahora, no se puede detectar fácilmente una fuga de agua. Eso nos puede llevar a un mal consumo o un mal uso del recurso. Tampoco, digamos, al no conocer el costo real, también me lleva a un mal uso del recurso. Vamos a ponerlo entonces ahí en medio. No se puede detectar fugas. Difícil acceso a las lecturas. Si no conozco las lecturas, tampoco voy a poder ni detectar fácilmente una fuga, ni voy a poder conocer el costo real para hacer, por ejemplo, un seguimiento personal. Estamos viendo entonces que este elemento y este elemento nos están llevando a un mal uso del recurso agua. Perfecto. Facturas poco legibles. El tema de las facturas poco legibles casi que va relacionado con este elemento de aquí, porque al no conocer el costo real es porque no entendemos también lo que está escrito en la factura y a veces nos lo pone en difícil que uno no puede leer aunque la información esté ahí, pero si no tenemos experiencia puede ser que no lleguemos a entender la factura. La mala medición del consumo también puede estar relacionado con no detectar fácilmente una fuga de agua, porque eso también me lleva a una mala medición. Por ejemplo, acá en Sahuapac, cuando existe un tema de fuga, inclusive Sahuapac intenta ayudar para poder encontrar o determinar que hay una fuga, avisando al usuario de que ha habido un consumo excesivo un mes anterior, para poder de esa manera tener idea de que hay un problema de fuga. La falta de conciencia sobre el recurso agua nos lleva a un mal uso del recurso agua. Fíjense cómo de esa manera nosotros hemos encontrado, esto lo vamos a quitar ahora sí, y lo vamos a poner aquí. Mal uso del recurso agua. Y eso nos lleva a ciertos elementos, como es
No se puede detectar fácilmente una fuga de agua, lo cual nos lleva a un mal uso del agua. No se conoce el costo real ni las categorías, tener información disponible. Luego, difícil acceso a las lecturas, lo que nos lleva también a una mala medición. ¿Sí? La fuga de agua nos puede llevar a una mala medición, así como una falta de control. Pulamos un poco más. Estamos viendo aquí las relaciones. El problema central se ha concentrado en el mal uso del recurso agua. Ahora estamos puliendo. Tenemos ya solamente 5 elementos. Ahora, si yo no puedo detectar fácilmente una fuga de agua, voy a tener una mala medición del consumo y voy a tener una falta de conocimiento del costo real. Es verdad, pero necesito detectar las fugas de manera directa porque es un elemento importante que no se relaciona con el sistema. Ahora, difícil acceso a las lecturas de consumo, eso va relacionado con el costo real. ¿Por qué? Porque estamos viendo el tema de la lectura. La lectura también me ayuda a detectar una fuga, ¿correcto? Podríamos entonces decir que el difícil acceso a las lecturas de consumo no me permite detectar fácilmente una fuga de agua. Lo eliminamos porque se incorpora. Una mala medición del consumo puede ser por un difícil acceso a las lecturas porque yo no puedo controlar. Lo eliminamos. El mal uso del recurso agua puede ser a nivel potable por un difícil acceso a las lecturas de consumo y la falta de conocimiento de los costos, categorías y concientización de las personas. Como que tiene lógica. Y vemos que estos tres elementos nos agrupan a los demás. ¿Están de acuerdo? ¿O tienen alguna observación? Tal vez quieren que aumentemos alguno. Vamos a numerarlos. Vamos a decir módulo 1, módulo 2, módulo 3. Vamos a empezarlos a trabajar como teoría de grafos. Entonces tenemos una relación. Tenemos aquí el módulo 1. Vamos a copiar el contenido. Listo. Perfecto. Vamos a tomar el contenido del problema 2, propuesto 2. Y vamos a tomar contenido del problema 3. Listo. Ahora vamos a empezar a analizar las relaciones que existen entre estos tres elementos. Y vamos a decir, bueno, vamos a buscar la relación que existe entre el no conocimiento real de las categorías con el mal uso del agua. Y vamos a ver la relación inversa que también existe. Entonces, en un sentido y en el otro. Lo mismo vamos a hacer con estos dos módulos, donde vamos a intentar buscar las relaciones que pueden existir en ambos sentidos. Y lo mismo vamos a hacer para este otro módulo, con este, y de este hacia este. Perfecto. Y vamos a empezar a analizar y vamos a decir, ya, tenemos el problema del no conocimiento, que en realidad no es un problema, pero vamos ahorita a hacer, vamos a pulirlo. No se conoce el costo real ni las categorías existentes. Al no conocer el costo real o no tener la información completa o una dificultad de acceso al conocimiento del costo real,
que eso sería dificultad de acceso al conocimiento del costo real ni de las categorías. Esto puede ser por desinformación, esto puede ser por diferentes factores. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Esto nos entrega alguna información al mal uso del recurso agua. ¿Qué dice? ¿Será que la dificultad de acceso al conocimiento del costo real y de las categorías nos genera un mal uso del recurso agua? Sí, gracias, Iván. Ahora, ¿qué información nos genera la dificultad de acceso al conocimiento del costo real ni de las categorías para hacer un mal uso? Por ejemplo, el desconocimiento o eh, no conocer, desconocimiento, serían datos que faltan. Pero ahora tenemos que ver qué datos nos proporciona la dificultad de acceso a conocer los costos y las categorías para el mal uso de agua. ¿Qué información creen que nos podría brindar como usuarios? Veámoslo por el momento desde el otro lado. ¿El mal uso de agua será que me genera una dificultad de acceso al conocimiento del costo? Aquí no tiene lógica, ¿verdad? Pareciera que no hay una relación, no hay información que vaya, no tiene algo que me permita generar la dificultad de acceso, porque la dificultad de acceso a esa información es la que nos genera el mal uso de agua. Por lo tanto, ese va a desaparecer. La relación que tenemos que analizar es esta y tenemos que ver qué flujo de información existe. Por ejemplo, si yo no tengo la idea del costo, yo voy a usar el agua de manera desmedida. Por lo tanto, la dificultad de acceso me genera ¿qué? ¿Cómo podríamos responderlo? Vamos haciendo algo más para seguir bien. El módulo 2, que es mal uso del agua, ¿me entrega alguna información al difícil acceso a las lecturas de consumo? En realidad no. Pero si yo no tengo acceso fácil, sencillo a mi consumo, me genera incertidumbre, me genera dudas de mi consumo. Lo mismo que podríamos decir acá, la dificultad de acceso a esa información, lo que me va a generar en realidad es, ¿qué pasó aquí? Lo voy a borrar, listo. Me va a generar falta de conocimiento, falta de conciencia, que podríamos ponerlo como información incompleta para mal utilizar el recurso agua. Ahora veamos, la dificultad de acceso al conocimiento para un difícil acceso a las lecturas de consumo nos genera alguna información. Si yo no tengo acceso al conocimiento ni el costo, no me interfiere nada en las facturas. Pero si yo no tengo una facilidad de acceso a las lecturas, ¿qué va a pasar? Voy a tener también dudas, desconocimiento, ausencia de información o información incompleta. Lo vamos a poner como negación para que nos ayude en el futuro análisis. Perfecto.
Hasta ahí aparentemente tenemos los problemas. Ahora, fíjense que el tema de la dificultad de acceso a las lecturas de consumo podría implementar lo siguiente, o podríamos hacerlo como un nodo aparte, pero quiero que lo veamos de esta manera. El difícil acceso a las lecturas de consumo y difícil detección de fugas, porque fue algo que nosotros hicimos hincapié en esta parte. Bien, vamos a hacer un análisis ahora de lo que es este grafo y vamos a decir, bueno, tengo el módulo 1, tengo mi módulo 2 y tengo mi módulo 3. Listo. 1, 2 y 3. Voy a agarrar por acá y voy a decir las entradas y voy a agarrar otro por acá y voy a decir las salidas. Hasta este momento, ¿cuál sería, según ustedes, el problema principal? ¿El 1, el 2 o el 3? Me imagino que el mal uso de nodo 2. Perfecto, Iván. ¿Quién más dice que es el nodo 2? Si pueden enviar el mensaje para que hagamos un poco de estadísticas. Iván dice el nodo 2. Aparentemente yo también votaría por un nodo 2. ¿Quién más? Por favor. Omar también. Perfecto, Omar, gracias. Vamos 3 de 3. ¿Alguien más? 4 de 4. Perfecto. 5. Y el nodo 3 para Caterine. Perfecto, Caterine. Se ve que ha estado analizándolo. Sara también dice 3. Perfecto. Creo que ya hemos votado todos. 6 para el nodo 2 y 2 para el nodo 3. Perfecto. Bien, eh, vamos a hacer el análisis y vamos a ver cómo va a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a poner el total de entradas para el nodo 1. ¿Cuántas entradas son? Es una sola. Vamos a poner las salidas, es una sola salida. Una entrada, una salida. Vamos a hacer el análisis para el nodo 2, son dos entradas. Y tenemos, perdón, no sé qué pasó, que se me movió todo, disculpen. Ahora sí. Perfecto, disculpen. Entonces, ahí estábamos viendo, listo. Teníamos para el nodo 2, dos entradas y 0 salidas. Vamos a ver el siguiente, que es el elemento número 3, y tiene solamente dos salidas y 0 entradas. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño análisis. Vamos a decir, bueno, en esto, ¿quién es más importante?
¿El que recibe información o el que entrega información? El que entrega información va a tener más importancia porque es el que comparte más información con los demás. Por lo tanto, vemos que el que comparte más información es el nodo 3. Por lo tanto, el difícil acceso a las lecturas de consumo y la difícil detección de fugas es el problema principal. Luego, vemos que el nodo 1, tiene una entrada y una salida. La dificultad de acceso al conocimiento del costo real y de las categorías existentes es un problema secundario 1. Y por último, fijémonos que podríamos decir que el síntoma principal es el mal uso del agua, que es el problema secundario número 2. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es mejorar el acceso a las lecturas de consumo y dar una forma de mejorar la detección de fugas. Con eso nosotros podemos garantizar que vamos a mejorar el uso del recurso agua. Y lo estamos demostrando matemáticamente. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Observaciones? ¿Opiniones? Continuando entonces, ya sabemos que nuestro objetivo general, de utilizar este elemento, va a ser lo que es mejorar de alguna manera, ¿no? Diseñar un modelo de lectura y detección de fugas para el usuario. Lo he puesto solamente como diseñar un modelo porque de esta manera todavía tenemos las alternativas de hacerlo de diferente manera. Por ejemplo, no necesariamente utilizando un sistema embebido o un tema de ingeniería. Fíjense que podríamos mejorar la lectura haciendo capacitaciones de los usuarios para que sepan leer su medidor y concientizarlos de que tienen que hacer la lectura por lo menos semanal. La detección de fugas cuando vemos un mayor consumo. Es decir, tendríamos que capacitar a las personas para poder tener conciencia de cuándo hay la posibilidad de una fuga. Es complejo, pero sigue siendo una alternativa. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es decir que vamos a diseñar ese modelo, pero lo vamos a implementar desde un sistema. Ahora estamos haciendo una solución específica. Diseñar un modelo. Vamos a poner aquí el cambio. Diseñar y desarrollar un modelo de lectura y detección de fugas automático o automatizado para el usuario. Es decir, que estamos dándole una herramienta digital, en este caso, según nuestra propuesta por la parte automatizada, para que pueda tener acceso a las lecturas sencillas, fáciles y saber su consumo, y también una posible alerta de detección de fugas. Ahora sí lo hemos especificado, pero es el objetivo general, no es el título del proyecto. Ya es el objetivo general. Y de aquí vamos a ver el problema secundario 1 es la dificultad de acceso al conocimiento. Por ejemplo, mi propuesta podría ser diseñar, bueno, analizar primeramente modelos de categorías o hagamos algo más preciso para que se entienda mejor. Analizar los modelos, perdón, las categorías existentes. Yo podría decir caracterizar las categorías y sus costos. Podría aumentar ahí, diseñar un modelo de acceso
a la información de categorías, costos y lecturas del medidores. Quiero que veamos aquí una observación y vamos a aprovechar para hacer la aplicación de una herramienta. Taxonomía de Bloom. Primero definamos qué es taxonomía. Taxonomía en realidad es a nivel general la idea de poder tener una clasificación que esté ordenada y además lo posible de una manera jerárquica. Normalmente se lo utilizaba en la parte biológica, pero ahora ya ha crecido su aplicación y, por ejemplo, tenemos la famosa taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una forma de poder organizar la información, a ver, vamos a ir a imágenes, de poder organizar la información y poder generar, esta parte es muy interesante y muy importante, poder generar conocimiento. Hay taxonomía de Bloom educativa y hay taxonomía de Bloom aplicada a la generación de objetivos, que es la que nosotros vamos a ver, poder generar objetivos que nos permitan trabajar ciertos elementos. Por ejemplo, si yo necesito comprender algo, entonces puedo utilizar estas palabras claves, como son preguntar, generalizar, clasificar, comparar, contrastar, parafrasear, informar, inferir, interpretar. Fíjense que cumple el requisito de objetivo. Un objetivo debe estar terminado, es la acción de terminada en ar, er, ir, y acá las tenemos de esa manera: expresar, observar, traducir, resumir, mostrar, demostrar, esquematizar. Si nosotros queremos recordar elementos, por ejemplo, estamos haciendo una investigación y queremos recordar información necesaria, entonces tendríamos que, por ejemplo, recordar los conceptos. Entonces vamos a observar los conceptos necesarios, vamos a mostrar los elementos que conforman el proyecto, tal vez vamos a rastrear información. Por ejemplo, en un tema de ciberseguridad, vamos a hacer un rastreo de las direcciones IP. Vamos a escribir el contenido, vamos a repetir la información, vamos a definir los conceptos o vamos a definir el modelo, vamos a elegir el modelo clave para poder mostrar la información. Si necesitamos comprender, ya hemos visto, podemos aplicar, entonces podemos actuar, identificar, calcular, enseñar, usar, conectar, planear. Tenemos aquí las acciones y aquí preguntas que podemos hacernos para poder ver cómo respondemos. Y ahí nosotros vemos en el tema de nuestros objetivos que analizar las categorías y caracterizarlas son un mismo proceso que están incluidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una evaluación, voy a justificar, criticar, etcétera. Acá tenemos para analizar, comparar. Para comparar, yo necesito aplicar. Para aplicar, necesito comprender y para comprender, necesito recordar. Entonces, nosotros estamos dentro del análisis y podemos decir, analizar las categorías existentes. Podemos decir aquí, caracterizando las categorías y sus costos. Entonces, analizamos esa información y la plasmamos para saber qué es lo que necesitamos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos planteando los objetivos específicos, no necesitamos una cantidad grande de objetivos específicos, sino que necesitamos aplicar bien estos conceptos. Y la taxonomía de Bloom es una herramienta muy útil para ese proceso. Ahora, nosotros, una vez tenemos caracterizadas las categorías, los costos, tenemos que diseñar un modelo para poder tener acceso a la información, tanto de categorías, los costos y las lecturas de los medidores. También necesitamos, y acá vamos a ir a la parte de la taxonomía, necesitamos proponer un modelo para lo que es las alertas de fuga.
necesitamos entonces hacer la creación de un modelo. Por lo tanto, vamos a construir o proponer o diseñar, fíjense aquí están estos términos, un modelo para diseñar un modelo de alertas para posibles fugas de agua. Y todo esto nos lleva, por ejemplo, a diseñar y desarrollar un modelo de lectura y detección de fugas automatizado para el usuario. Aquí nos falta algo. Tenemos el análisis de categorías y costos, tenemos el diseño del modelo para la información, tenemos el modelo para las alertas, nos falta el diseño, perdón, diseño y desarrollo, que también podríamos verlo, según la taxonomía de Bloom, como la creación. Por lo tanto, hablamos de la construcción, podríamos generalizarlo como la construcción de lo que es nuestro sistema. Si queremos utilizar términos más del área, podemos hablar del desarrollo. Pero el desarrollo no es un objetivo, porque no termina en ar, er o ir. Entonces, desarrollar. Jugamos con las terminaciones. Desarrollar un sistema automatizado para detección de fugas. De esta manera, tenemos 1, 2, 3, 4 objetivos específicos y cada uno de ellos tendrá diferentes eh, actividades. Voy a poner un par de ejemplos para que veamos. Ya eso no entra dentro de los objetivos, pero los vamos a poner ahí para que se pueda ver la relación. Si yo voy a analizar las categorías, tengo que hacer una investigación sobre las categorías existentes. Yo necesito un detalle de todo eso. Por lo tanto, voy a tener muchas tareas. Por ejemplo, entrevistar a los técnicos. ¿Qué más? Voy a necesitar, por ejemplo, tener acceso a los documentos. Voy a necesitar categorizar toda esa información. Etcétera, etcétera. Entonces, un objetivo general tiene uno o varios objetivos específicos. Y un objetivo específico tiene una o varias actividades. Y una actividad tiene una o varias tareas. Y en ese punto es donde nosotros profundizamos, por ejemplo, a metodología de investigación, donde tenemos las herramientas de recolección de datos. Si quieren hacer el tema del semáforo para control vehicular que alguien propuso en su presentación de su proyecto, podríamos, por ejemplo, ir a sentarnos en un semáforo en un horario específico, o sea, elegir horarios específicos para ver el control, sentarnos a contar cuántos vehículos pasan por hora por ese semáforo. Si nosotros queremos hacer eh, un análisis de, por ejemplo, para la elaboración de un sistema de riego, tendríamos entonces que ponernos a medir humedad relativa, ver la temperatura, ver el tipo de terreno, por ejemplo, si es pedregoso, si es arcilloso, si es tierra negra, tierra arenosa, si es ver también el índice de humedad. Y tendremos que empezar a obtener toda esa información, analizar toda esa información para poder caracterizar el tipo de terreno o la cantidad de agua que necesita. También necesitamos saber qué tipo de cultivo tendremos. Según el tipo de cultivo, también podremos tener información sobre cuánta agua necesita tener esa planta. Y es en un solo punto que necesitamos toda esa información. Luego vamos a diseñar un modelo, aquí en el ejemplo, para
tener acceso a la información de categorías, costos y las lecturas de medidores. Es decir, vamos a hacer un modelo que el usuario pueda comprender. Si no comprende la factura, entonces vamos a diseñar algo bonito, llamativo y ordenado amigablemente para que el usuario pueda comprender. Entonces necesitamos diseñar un modelo. Para eso nosotros necesitamos mínimamente entrevistar a varios usuarios para saber cómo interpretan la factura y tener una idea de cómo ordenar la información. Mínimamente tenemos una actividad y dos tareas ya ahí para hacer el diseño. En el caso del sistema de riego, por ejemplo, podríamos hablar de diseñar el modelo para poder hacer o iniciar el goteo. Un modelo que me diga, bueno, con tanta humedad yo necesito urgentemente empezar a iniciar el riego, con tal temperatura, en tal horario no es aconsejable. Por ejemplo, el sistema a las 11 de la mañana, ya 10 de la mañana acá en Santa Cruz, no le conviene empezar a regar las plantas. Porque, ¿qué va a pasar? Se va a cocinar. Normalmente la temperatura da para que la evaporación cocine las raíces de las plantas, entonces no sirve en ciertos horarios. Tenemos que describir eso en ese análisis previo para diseñar un modelo que me permita tener idea de cómo tengo que realizar ese riego. Luego está la parte de el diseño, en este caso, del modelo de alertas. ¿Cómo es que yo voy a detectar la fuga de agua? Bien, la fuga de agua va a ser cuando el consumo sea mayor al promedio usado todos los días. Perfecto, vino una persona de visita y por lo tanto, como se quedó hospedada 2 días, hemos tenido un mayor consumo y nos dio una alerta de fuga. Por lo tanto, hay que conocer bien la información para poder sacar el modelo que nos permita detectar el tema de la fuga de agua. Entonces aquí este diseñar el modelo de alertas implica, como vimos en la taxonomía de Bloom, recordar información, comprender información, aplicar, analizar esa información para al final poder proponer ese modelo. Y por último, desarrollar un sistema automatizado para la detección de fugas. Aquí necesitamos analizar el tipo de tecnología. ¿Podríamos ponerlo separado? Sí, podríamos ponerlo como un objetivo secundario de analizar las tecnologías existentes y seleccionar una para el desarrollo del sistema automatizado. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, como es más económico, yo voy a usar Arduino y voy a ver cómo implementar el sistema. Y otro puede decir, no, yo quiero hacer algo más preciso, por lo tanto voy a usar una Raspberry que me permita incorporar mayor cantidad de sensores. Perfecto, los dos están en lo correcto, tengo que justificarlo, pero después de diseñar ese modelo para desarrollar el sistema. De esa manera nosotros desde lo que son los síntomas, la sintomatología, podemos filtrar para encontrar los posibles problemas, definir cuál sería el problema principal que se convierte en nuestro objetivo general y luego definir los objetivos específicos de nuestra investigación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario? Como les decía, les voy a pasar esos diagramas que hemos hecho de ejemplo para que ustedes los puedan tener disponibles. Ahora bien, quiero mostrarles, aquí está la plataforma, ahí está. Teníamos, a ver, aquí la entrega de lo que es las ideas del proyecto. Lo he ampliado el tema de la entrega. Si tienen algún problema me avisan para que yo pueda ver y aumentar. Y les he puesto les he habilitado otro trabajo de investigación. Sí, Iván, es mucho más fácil de hacerlo con el tema de la taxonomía. La taxonomía ayuda muchísimo para poder desarrollar los objetivos. Y uno de los elementos importantes de esta taxonomía de Bloom es que como nos da términos que podemos utilizar, es más difícil de equivocarnos. Es como un punto de seguridad adicional para poder desarrollar también los objetivos. Y nos permite también
tener una idea de la organización. Eh, la verdad que ayuda bastante la taxonomía de Bloom. Gracias por su comentario, Iván. Entonces, les he dejado un trabajito más de investigación, ¿ya? Tenemos realizar una investigación tomando como base lo que hemos estado viendo sobre sistemas embebidos, que hemos llevado un par de conceptos, donde vamos a tomar en cuenta los usos y aplicaciones como sistemas embebidos, sí la parte de inteligencia artificial todavía, que es un sistema embebido, un sistema que puedo incrustarlo donde tengo un microprocesador para poder realizar tareas específicas. Y de ahí nosotros vamos a implementar el tema de integrar la inteligencia artificial en dichos sistemas. El informe debe tener una introducción, me tienen que colocar un par de conceptos. Estos deben estar relacionados con las normas APA, que es el último elemento que quiero mostrarles hoy día. Deberá conocer también o contener una opinión personal de lo que es los sistemas embebidos en este documento. ¿Ya? Debemos tener entonces la carátula, poner un índice, la introducción a esta pequeña investigación, o el pequeño sustento teórico. No es necesario que me pongan muchos conceptos, es algo sencillo. La opinión personal, la bibliografía y anexos. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Para que yo pueda tener un poco de referencia cómo están manejando las normas APA, cómo están trabajando las opiniones, el tema de la redacción, el manejo de los índices automáticos. No es una cosa de que va a incidir en la, normalmente tomamos, ¿no?, el tema de la nota, sino que va a ser un elemento que me permita orientar para tal vez profundizar algunos temas o no profundizarlos de lo que va a ser la parte de investigación para el desarrollo de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Les pido que me hagan ese trabajo, que no sea muy extenso, sino que apliquen estos elementos para que yo pueda ver cómo los trabajan. Después, el tema de las ideas del proyecto, ya ha ampliado la fecha de entrega, como les indicaba. Ya veo que hay una persona más, me imagino que Caterine, que ya entregó, ya subió el trabajo. Les pido que por favor entonces suban, como ya está habilitado hasta mañana, que me suban ese trabajito los que no pudieron por el tema de tiempo que se les cortó el plazo de entrega. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos elementos para poder, para el próximo encuentro. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. De nada, Iván. Para poder trabajar lo que son los proyectos, el tema de la escritura científica, siempre necesitamos hacer las referencias, ¿ya? Nosotros tenemos las normas APA, que es la que más vamos a utilizar, nuestro en todo Latinoamérica, sobre todo trabaja principalmente con normas APA, y por lo tanto nosotros tenemos herramientas que son llamadas generadores de normas APA. Tengo la séptima edición, tengo la sexta edición. Aquí tenemos varios. Uno que a mí me gusta mucho es el de Scriber, es bastante bueno. Y fíjense, yo voy a buscar como un concepto sistemas embebidos. Voy a agarrar y voy a inclusive buscarlo aquí. Google Académico. Listo. Accedo y voy a buscar sistemas embebidos. Aplicaciones. Ahí está. Voy a agarrar este artículo que me simpatizó. Lo estoy leyendo y, por ejemplo, agarro y digo, aquí hay un artículo que me hace referencia. Perfecto. Voy a sacar la página, me voy a mi generador, pego la página y le digo citar. Él va a buscar la página. Esto es para no hacerlo manualmente. En este caso, como no es el artículo propiamente, me va a decir que no hay resultados. ¿Por qué? Porque solamente es el encabezado, no es propiamente la información. No estoy aquí haciendo referencia al contenido, simplemente es un resumen.
¿ya? Tenemos que tomar en cuenta ese elemento. Pero si, por ejemplo, yo aquí abro este PDF que tiene el contenido, ya voy a tener bastante información. Si yo hago la referencia de este, ahora sí, que es un PDF, como es un PDF no puede acceder a toda la información. Entonces yo tengo que usar las herramientas que tengo a disposición. Por ejemplo, Word tiene un generador de normas APA. Me voy a referencias, me pongo aquí, perdón, el estilo, le digo APA, puedo elegir cualquiera de ellos. Fíjense que está con APA sexta edición. Me voy a administrar mi fuente, ya yo tengo aquí algunas agregadas. Quiero agregar una más, entonces le digo nuevo y me voy a mi PDF, que es el que no pude citar porque no es una página, y aquí puedo empezar a ver la información. Entonces, aquí tengo los nombres de mis autores, María Fernanda, y lo puedo pegar aquí. Voy a agregar María Fernanda, control X, voy a borrar el punto y pongo el nombre. Lo agrego, me voy a mi PDF, Pablo Tantos, me voy a mi Word y lo mismo. Listo, lo agrego, aceptar y él se va a encargar de ponerme mis autores. Nombre del sitio web donde lo he encontrado, si es un sitio web, acá puedo elegir. En este caso no es un sitio web, es en realidad un PDF que es como un artículo. Acá tengo libro, selección de libro, artículo, artículo de periódico, actas de conferencia, informes, sitio web, documentos de sitio web, ese es el que nos interesa. Acá tenemos el sitio web donde lo hemos encontrado. Voy a necesitar el enlace. Acá está, URL. Ahora, si yo no tengo aquí el año, vamos a ver si hay, me dice el Congreso de 2 al 4 de marzo del 2011, esa es la fecha. Pero si no lo tuviera, yo puedo mostrar más campos y decir que he puesto o he utilizado lo que son los datos del año en que se realizó la consulta, que sería 2023, abril y el día, que sería 20. Si yo no tuviera los datos de eh, de mi libro, en este caso lo tengo, que sería marzo del 2011. 2011, marzo, y tengo del 2 al 4. Perfecto. ¿Qué más me pide? El nombre del sitio web. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos. SACE. Listo. Aceptar. Y ahí está. Ya lo tengo. Y puedo ahora hacer una referencia. Me voy aquí y le digo de que quiero insertar una cita de ese documento. Y ahí está. Luego quiero hacer mi bibliografía. Me voy a lo que es insertar la parte de fuentes. Yo puedo aquí, tengo para insertar el índice, tabla de autoridades, tengo el tema de tabla de contenido, tengo notas al final, ¿sí? O sea, puedo usar varios elementos. Dentro de tabla de contenido, por ejemplo, yo tendría todo lo que es el índice. Y acá dentro de bibliografía, tengo lo que es mi bibliografía. ¿Ya? Voy a elegir una, elijo esta, y automáticamente me va a generar mi índice con todos los libros que yo tenga. Voy a hacer el ejemplo de administración de fuentes, voy a agregar estos otros elementos que tengo. Listo. Me voy aquí a mi bibliografía, actualizar, y ya me lo pone con todas las normativas vigentes en orden alfabético y todo lo que es necesario. De esa manera nosotros podemos citar de manera más fácil. Ahora, si yo quiero hacer una cita con otra herramienta, una cita externa de una URL, ahí sí ya puedo utilizar, por ejemplo, este generador de normas APA para poder hacerlo directamente desde una página. Este también tiene las diferentes opciones para poder manejar, por ejemplo,
artículos, libros, páginas web, video, artículos online. Si yo pongo libro, me pide todos los datos como lo hace Word y me genera también la cita y también me genera el tema de la bibliografía. En este caso, le voy a decir que es una página web. Ahí están los datos también. Y cuando es página web, directamente yo puedo generarlo de manera automática. Por ejemplo, me voy a ir y voy a buscar este libro. Esto va a ser, si no me equivoco, solamente resumen. Vamos a chequear si no sale uno, si no voy a ir a la página general. Perfecto. Me voy aquí y digo sistemas embebidos. Aquí me voy y busco una página cualquiera para el ejemplo. Ahí está, explicación de sistemas embebidos. Copio mi URL, me voy a mi generador, lo copio, como esta es página, ahora sí me va a dar la alternativa y ahí está. Puedo usar parafraseo. Aquí está la parte de lo que es la determinación bibliográfica. Yo puedo exportarlo directamente a Word. Puedo hacer otro ejemplo aquí para esta otra página. Control C, me voy a referencias. Ahí Control V, citar. Y ahí está, fíjense que la información cambió. Yo lo puedo copiar y luego quiero para Word, para Google Docs, para otro tipo de documento. Acá tengo las dos formas de citar. Puedo hacer el parafraseo y lo tienen ahí disponible. Entonces tienen esas herramientas. Para la redacción Word, lo mejor es utilizar la misma de Word. Si están utilizando otra, bueno, ya está Scrivener, que es una buena opción. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Perfecto. Bien, hoy día tenía planeado hacer ingeniería inversa de ese algoritmo que les mostré, pero bueno, me alargué bastante, ya la hora ha pasado y lo vamos a dejar por favor para nuestro próximo encuentro. Lo que les pido que no se olviden es de subir las ideas del proyecto a la plataforma y esa pequeña investigación para que yo sepa cómo continuar también el tema de investigación. Les agradezco mucho